Amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. Como siempre, es un gusto estar con ustedes cada mañana cuando estamos compartiendo muy temprano, hoy domingo, 6 de la mañana, un cafecito a esta hora con nuestros oyentes de Caracol Radio, y este programa se emite a través de Facebook de Caracol Nacional a mediodía. Hoy vamos a hablar del tema de COVID, de las vacunas, de lo que la gente está hablando sobre esto, que si todavía hay gente que dice que no se vacuna. Y por eso hemos querido invitar a 3 profesionales expertos en el tema y que nos van a hablar, como dice uno, sin tapujos, de la realidad de la enfermedad y de la vacuna. Está con nosotros 3 amigos de Caracol, lo debo decir así: el doctor Hernando Vaquero, médico cirujano, pediatra, decano de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, a quien siempre llamamos y está dispuesto para Caracol y para los oyentes. Bienvenido, como siempre, doctor Vaquero. Martín, un saludo muy afectuoso para ti, para tu equipo de trabajo y para todos los oyentes y las personas que nos vean a través de las redes sociales. Muchas gracias. Siempre te agradezco la oportunidad que nos das a los académicos, a las personas que trabajamos en investigación, que estamos atentos a los desarrollos del conocimiento, de poder compartir nuestros aprendizajes con ustedes y, por supuesto, con las audiencias. El doctor Homero San Juan, profesor investigador de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte y es doctor de inmunología. Bienvenido, como siempre, gracias por estar aquí en Caracol Radio. No, Martín, al contrario, muy agradecido realmente por darnos la oportunidad y el espacio de compartir contigo y con tu agradable audiencia. El doctor Jorge Pérez es pediatra, infectólogo, miembro regional atlántico de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Bienvenido a Caracol Radio, doctor Pérez. Gracias, Martín, por compartir este momento con unos temas de tanta actualidad como es la vacuna, sobre todo en tiempos del COVID. Bueno, hoy hay gente de distintas edades, la mayoría son personas mayores de 60 años, que han dicho que no se van a vacunar por distintas razones, por creencias, porque dicen que la vacuna no sirve. En fin, yo la primera pregunta que le tengo a los 3, doctor Vaquero, ¿usted se vacunó? Martín, no solamente me vacuné, sino que le quiero contar a la audiencia, yo fui uno de los sujetos voluntarios, algo así como 3.000 sujetos voluntarios que en Colombia participamos en el estudio de investigación fase 3 de la vacuna de Janssen. Esto fue, fue una decisión personal basada en mi trayectoria académica, que reconozco en las vacunas uno de los 2 grandes avances que en materia de salud han mejorado la longevidad de la especie humana. Una de ellas fueron los antibióticos. La gente moría a principios del siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, la gente moría, en grandes números, por enfermedades que hoy en día se tratan con tabletas que se compran en cualquier droguería, con antibióticos que se compran en cualquier droguería, en cualquier esquina. Entonces, uno de esos 2 adelantos fueron los antibióticos y el segundo fueron las vacunas. No podemos olvidar, yo como pediatra, Jorge es pediatra, Homero inmunólogo, pero seguramente Jorge y yo tenemos recuerdos muy vivos todavía del dolor que sentía uno el dolor y la impotencia que sentía uno como pediatra al ver fallecer niños, por ejemplo, por meningitis, por hemófilos e influenza. Eso es una enfermedad que se transmitía también de manera vías aéreas superiores. Los niños se contaminaban, hacían meningitis, llegaban a los hospitales convulsionando, con el cerebro literalmente lleno de inflamación, lleno de pus, y los niños fallecían, Martín. Y las vacunas eliminaron eso. Entonces, ¿cómo no creer en las vacunas cuando hemos sido testigos de excepción de cómo estas vacunas han cambiado la suerte, para bien, por supuesto, de millones de niños alrededor del planeta? Y en el tema de los adultos, pues ya también te podremos contar algunas anécdotas. Pero sí, claro, yo me vacuné, mis padres se vacunaron, mis hijos se vacunaron, mi familia cercana se vacunó. O sea, es imposible, Martín, no aceptar de que la vacuna, insisto, ha mejorado las condiciones de bienestar en el planeta de toda nuestra civilización. Bueno, doctor Homero San Juan, ahora le incluyo otro elemento. ¿Usted se vacunó y usted siente que le ha servido para algo haberse vacunado?
Oh, por supuesto, por supuesto. Hombre, una anécdota aquí es, también pues hice parte de dicho estudio y pues inicialmente había salido en el brazo placebo, luego posteriormente se abre el estudio, dado aprobación por el Comité de Ética y soy vacunado a finales de marzo. Hace aproximadamente, en junio 14, desafortunadamente tuve o fui infectado con la parte del virus SARS-CoV-2 que produce el COVID y eso me generó una fuerte condición en el sentido de fiebre altísima durante los primeros 3, 4 días, pero todo lo que era la parte respiratoria quedó muy bien, o sea, no hubo ninguna afectación respiratoria y realmente la pasé, o sea, muy bien, quedé totalmente agradecido con el equipo de salud del hospital, agradecido con la oportunidad que se me dio en este sentido de tener esta vacuna, que para mí es excelente, sí, totalmente de acuerdo. La vacuna, igual concuerdo con el doctor Vaquero, la vacuna es una bendición, es una de las grandes avances tanto en salud pública como ahí converge en salud pública, converge investigación en química, investigación en bioquímica, investigación en microbiología, investigación en inmunología, para el desarrollo de todos estos elementos que han favorecido y que han dado la oportunidad a millones de personas desde el mismo momento en que las vacunas como concepto surgen y han sido aplicadas a lo largo y ancho del globo. Bueno, este programa de salida es revelador porque dos profesionales tan prestantes de la medicina en Barranquilla, de la academia, participaron en un estudio. Lo acaban de decir aquí en Caracol Radio, yo no lo sabía. Y fíjense ustedes, oyentes de Caracol, si ellos se ponen y están en estudio cuando todavía las vacunas estaban en prueba, pues imagínese usted si hay que creer o no en las vacunas. Y fíjense el testimonio además muy humano del doctor Romero, a quien le agradecemos, que gracias a las vacunas hoy puede estar aquí sentado con nosotros conversando, porque de pronto, ni Dios lo quiera, hubiera sido otro el desenlace. Y doctor Jorge Pérez, ¿usted se vacunó? Pues yo también participé de ese estudio. No solo caramba. Más de 15 miembros de mi familia, de 18 años hasta los 83 años. Y realmente el efecto de la vacuna es evidente. No solamente está escrito en el artículo, sino que nosotros lo estamos viendo en nuestras familias y en la sociedad. Las personas que están vacunadas con todas las vacunas que existen están mucho menos infectadas y con formas de infección mucho más leves, como decía el doctor Romero. En mi caso, mi hijo, que tiene 22 años, hizo COVID muy leve hace 4 semanas después de haber recibido en diciembre la vacuna del estudio. Realmente tuvo pérdida del olfato y unos cuantos estornudos. Realmente él también pasó muy bien, igual que mi suegro de 80 años. Muy bien, sin ninguna complicación. Pero Martín, ese temor de que la gente dice que las vacunas no sirven no es nuevo. Eso ha pasado desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente, muchos de esos temores nació de algunos médicos investigadores que se prestaron para modificar información de estudios serios sobre vacunas de sarampión, papel y rubiola, sobre todo de sarampión, y dijeron que la vacuna de sarampión estaba asociado a autismo. Eso después de algunos años y de una investigación en el Reino Unido, dirigido por unos periodistas muy serios, llegaron a la conclusión de que había sido una manipulación por interés económico de un par de colegas, lamentablemente. Y eso ha hecho muchísimo daño. También hay poca información en los adultos de la vacuna. ¿Y por qué, Martín? Porque es que en los últimos 10 años, no ha habido vacunas nuevas. Entonces la gente cree que no ha habido investigación en vacunas y eso es incierto. Esta vacuna que están utilizando ya viene siendo investigada hace más de 10 años cuando apareció el SARS-1. Entonces realmente aprovechamos para decir que es una vacuna nueva. Lo que ha habido es confluencia de intereses de la gente, que investigadores hayan encontrado en personas como la academia, como nosotros, siendo participantes del estudio desde el primer día. Entonces, eso permitió acortar
tener unos buenos resultados de unas vacunas como la que tenemos hoy disponible. Bueno, yo voy ahora a conversarle algunos de los mitos que hay en la calle, que la gente dice sobre las vacunas. Y cada uno de ustedes, el que quiera, responde la que a ustedes les parece, y vamos a ir como rotando un poco estas preguntas. Una de ellas es, bueno, con la vacuna me van a implementar un microchip y yo por eso no me voy a vacunar. Hay gente que dice eso. ¿Qué le responden? Jorge, Jorge, te toca a ti, pero yo creo que tienes que mejorar el audio porque por lo menos yo te oigo como con eco. Eso me está diciendo Martín. ¿Y ahora cómo se oye? Ahí mejor, sí. Ok. Martín, es imposible que con una inyección te pongan un microchip. Yo creo que eso es parte del folclore que existe en nuestro país, en nuestra región. Eso cosa es macondiana. Eso realmente no puede pasar de una simple tomadera de pelo. No hay forma de meterte ningún chip. Ninguna de estas vacunas tienen los virus vivos. Por lo tanto, no hay ninguna forma de que esas vacunas vayan a producirte la enfermedad. Y tampoco es cierto el otro mito que está pegado a esto, que con eso van a investigar tu genética y que te van a cambiar los genes y van a hacer que después tengan más enfermedades. Todo esto es falso. Esto es lo que están haciendo en estas vacunas, es que te dan la posibilidad que tu cuerpo reconozca un pedacito de ese virus, que es muy importante, es una proteína que está en la cápsula, y a su vez desarrolle defensas, anticuerpos contra el virus. Nada más. Bueno, otra de las ideas que está circulando en las redes sociales, especialmente en el WhatsApp de las tías y de los tíos, y pasan eso en la familia, dice, por ejemplo, dice, las vacunas contra COVID causan infertilidad. Homero. Doctor Homero. No, para nada. Las vacunas, no existe ninguna manera biológica y ningún mecanismo por el cual la vacuna pueda generar infertilidad. Es más, justamente en el día de hoy, en la mañana, crucé un artículo en el WhatsApp del grupo en donde, no relacionado con infertilidad, pero sí visto de que la infección por el COVID genera disfunción eréctil. Y yo creo que entonces nadie quisiera tener asociado, además del COVID, tener difusión eréctil. Así que la mejor manera de prevenir la difusión eréctil es usar la vacuna. Yo creo que mejor nos vacunamos y así estamos mucho más tranquilos. Bueno, entonces ese es un elemento nuevo que hay que tener muy en cuenta. Le aseguro que por ese lado le van a prestar mucha atención. No, Martín, y te cuento que no, el grupo por donde compartió el artículo fue el nuestro, el de los investigadores de la división de COVID, y nos ponía Homero jocosamente, y que bueno, ¿quién de los que ha tenido COVID aquí ha expresado alguno de estos síntomas? Está perfectamente descrito. Acuérdate que, Martín, lo hablábamos hace un año cuando hablábamos de una enfermedad. Esta enfermedad produce trombos, o sea, disminuye la microcirculación, y la disfunción eréctil es una enfermedad asociada a trastornos de la microcirculación. Entonces, si tú tienes COVID, hay un pequeño porcentaje de individuos, de masculinos, que podrían tener algún tipo de complicación vascular y esto llevar a una disfunción eréctil. Esto obviamente se está investigando, pero ya hay casos y ya se ha reportado en la literatura. Una razón más, como tú lo citas, para vacunarse y evitar tener la enfermedad que produzca la vasculopatía, porque tú puedes tener la enfermedad leve, o sea, como un síntoma respiratorio, sin que hagas el fenómeno trombótico, que es finalmente lo que logran las vacunas. Sí. Ahora, he escuchado mensajes de pronto en algunas personas que tienen influencia en las creencias de la gente y le están diciendo a la gente, incluso lo he escuchado en algunos medios, le dicen a la gente, mire, esa vacuna no sirve porque es que la vacuna no evita que la persona se enferme, que le dé COVID. Y entonces por eso es uno de los argumentos que dicen que la vacuna como tal no sirve. Yo quisiera que ustedes me ayudaran también a darle otra opinión a la gente que está siempre escuchando y que está escuchando Caracol Radio.
Martín, esta la voy a tomar yo. Hay un símil que utilizó alguien en el Ministerio de Salud en Colombia que me parece muy interesante para este momento, y es el cinturón de seguridad. Bueno, tú te puedes colocar el cinturón de seguridad en el carro, tienes un accidente y el cinturón no va a prevenir que te golpees. Tú te vas a golpear en el accidente. Lo que va a prevenir el cinturón de seguridad con un muy alto porcentaje es de que tú tengas un accidente fatal, porque para eso son los cinturones de seguridad. Pero aún con el cinturón de seguridad puesto en una pequeña proporción de accidentes que son muy fuertes, o en personas mayores o que tengan algún tipo de condición de base, el cinturón no les va a proteger la muerte. O sea, el cinturón de seguridad, digamos, aún con un accidente, insisto, tan severo, las personas pueden llegar a fallecer. Sucede lo mismo con las vacunas. Creo que hace 24, 48 horas publicó alguien en Twitter, publicó estudios de efectividad, digamos, con diferentes vacunas en diferentes sitios del mundo. Entonces, recuerdo que estaba Sinovac, recuerdo que estaba AstraZeneca y recuerdo que en el reporte estaba Pfizer. Y te puedo decir, por ejemplo, el reporte de Sinovac en Chile hablaba de que el 87 o 88% se disminuía la probabilidad de que una persona falleciese por COVID. Bueno, eso es muy alto. En AstraZeneca hablaban del 100%, en Pfizer hablaban del 90 y tanto por ciento. Entonces la gente dice, no, es que yo mejor me voy con el 100%, pero hay que entender lo que significa el 100%, el 88% y el 90 y tanto. Voy a intentar explicarlo de manera muy rápida. Cuando yo tengo 100 individuos en el grupo de no vacunados y tengo 100 individuos en el grupo de vacunados y a ambos los expongo a la enfermedad, por hacerlo muy gráficamente, ¿verdad? En el grupo de vacunados, perdón, en el grupo de no vacunados, por decirte algo, el 100% se infecta, mientras que en el grupo ese es el grupo de no vacunados, mientras que en el grupo de vacunados solamente se infecta, en el caso del 88% de efectividad, o se muere mejor, solamente el 12%. Entonces, esa es la diferencia. O sea, la vacuna ayuda a disminuir 88% de probabilidad de que tú tengas una infección. Y a eso es que le está apostando la ciencia, a disminuir la infección severa. Perdón, he usado infección, pero para complicar las cosas. Hablemos de mortalidad. A eso es que le han apostado las vacunas, a disminuir la mortalidad y los casos severos, para que esto termine convertido en una enfermedad respiratoria más, en una gripe, digamos, en las infecciones que tenemos por muchos coronavirus, que nos dan gripa en la infancia, que son los brotes en los colegios, que nos dan las gripas ocasionalmente en el año, y que obviamente una persona mayor que haya fumado, que tenga una condición de base como un cáncer y tal, una de estas gripas se puede complicar y puede llevarlo a una unidad de cuidado intensivo y lamentablemente podría fallecer. De eso se trata con las vacunas, a eso le estamos apostando. Entonces, pensar hoy de que una vacuna es mejor que la otra y tal, porque quedarse esperando ese 10 o 11% teórico, cuando te estás exponiendo a que te dé la infección y sea el 100% probabilidad de que tengas una enfermedad grave, no es racional. O sea, realmente no es racional. La mejor vacuna, Martín, es la que esté disponible para colocarnos hoy. Esa es la mejor vacuna. Bueno. Bien, qué bueno este diálogo con expertos que nos están dando mucha orientación. Siempre que hacemos un programa sobre COVID-19, estamos aprendiendo de estas personas que además tienen la gentileza de comunicarse con nosotros más allá de las investigaciones y el escenario académico en el que están. Otro de los temas que la gente dice es, bueno, ya me dio COVID, entonces no necesito vacunarme. ¿Qué le podemos responder a esas personas? Okay, Martín, eso se pensaba al principio. Resulta que esto es una enfermedad nueva y creíamos que la inmunidad podría durar mucho tiempo. Pero con la aparición de esas variantes, es posible que a ti te dé una cepa y después te dé otra. La misma cepa incluso te puede dar porque los anticuerpos pueden bajar después de algún tiempo y se está viendo que los anticuerpos después de la enfermedad natural van a bajar a los 6, a los 7, a los 8 meses. También las personas que le dan la segunda vez la enfermedad parece ser que le da menos severa. Eso es lo que los estudios están mostrando. Igual que como hay personas que se vacunan y pueden tener enfermedad, pero habitualmente es una enfermedad mucho menos severa. Conclusión, no podemos decir que la enfermedad natural nos va a proteger para siempre. Quizá este virus se va a quedar con nosotros y va a ir cambiando poco a poco, como puede pasar con el virus de la influenza. El virus de la influenza
ha ido cambiando. De hecho, la investigación de sus vacunas es permanente y cada año nos cambian la vacuna un poquito. Una vacuna que, si bien no es 100% eficaz, produce una gran prevención de la mortalidad y forma grave de la influenza. Esa es una enfermedad que también cualquier día podemos hablar mucho de ella, porque la gente cree que la influenza es cualquier resfriado. No, señor. Mata a muchísimas personas, adultos mayores, la influenza. Muchas personas han fallecido por este virus. Bueno, y entonces, usted ha mencionado también, y ahí me surge otra pregunta. ¿En algún momento es necesario pensar en una tercera dosis, en un refuerzo, teniendo en cuenta la condición misma del comportamiento del virus? Esto se ha venido ya planteando en algunos escenarios. Sí, exactamente, Martín. Esa es una discusión que se está llevando a cabo a nivel tanto académico como a nivel de aplicación en salud pública por lo que por las implicaciones que se generan. Hay países que ya han tomado esa decisión. Por ejemplo, Israel está aplicando una tercera dosis. Alemania en este momento está, digamos, ya aprobó la probabilidad de una tercera dosis para que entraría en el mes de septiembre. Sin embargo, existe una balanza, y la balanza que en este momento se está planteando son lo que corresponde a las implicaciones en salud pública, dado que hablar de tercera dosis para ciertos países limitaría la apropiación de dosis para otras comunidades u otros países que tal vez no en este momento tengan la oportunidad de adquirirla, y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Eso significa de que los tiempos que en este momento nosotros tenemos para aplicar las dosis están cubiertos. O sea, nosotros estamos comenzando a aplicar la vacuna desde el mes de enero o febrero de este año. O sea, que realmente estar pensando que para septiembre estamos requiriendo una tercera dosis está muy cerca. Yo creo de que es una situación de que no amerita, y que realmente sí, como el doctor Pérez Matera lo acaba de decir, las dosis se pueden estar refiriéndose como si fueran refuerzos que nosotros podíamos estar pensando cada año o cada X periodo de tiempo hasta que más o menos se entre a un proceso de normalización. Pero ahora, en este momento tan cercano, no, y bajo la situación en la que está todo el mundo y específicamente Colombia, no amerita la parte de la tercera dosis. Las otras, sí, señor. No, sigue, Homero, por favor, sí. Y pues, obviamente, hay un punto también que entra y que también ayuda también a reforzar lo que comenta el doctor Pérez Matera, y es la situación esta de que la aplicación, el tener la infección natural, recuerda que a no todo el mundo le da infección natural del mismo modo. Hay algunos que le da muy leve, otro le da moderado, otro le da severo. Y resulta que se ha visto que aquellas que van muy bien son aquellos que le dieron moderado y severo. Entonces resulta de que si una persona le dice, no, yo tuve COVID, pero me dio leve, esa persona seguramente no va a tener el mismo nivel de anticuerpos que una persona que lo tuvo moderado o que lo tuvo severo. Entonces, por esa razón, la lógica implica que es importante vacunarnos independientemente que si tuviste COVID o no. Ese es un punto que es fundamental. Martín, perdóname, sí, yo quiero agregar algo corto con respecto al tema de los refuerzos. También es importante anotar que no todos los individuos, no todos los sistemas inmunes de los individuos se comportan igual. Entonces, es muy probable, porque así digamos, en algunos países esto es lo que se ha dicho. Lo que pasa es que, desafortunadamente, por ese tema de infodemia, esto caminó hacia otro lado, de que en algunos sujetos es probable que necesiten una tercera dosis. Por ejemplo, personas que estén inmunodeprimidas porque tengan algún tipo de tratamiento, personas que sean receptores de donantes de órganos por trasplantes, que toman inmunosupresores, adultos muy mayores que tengan enfermedades de base. En esas personas, independientemente de la vacuna que le coloques, Martín, le puedes colocar la vacuna de la influenza, le puedes colocar la vacuna del neumococo, que son vacunas para adultos, le puedes colocar la vacuna de la varicela zoster, por ejemplo, y es probable que la dosis que funciona en muchos en la población no funcione para ellos, y en ellos se necesita aplicar un refuerzo. Pero de ahí a que personas sanas, sin ningún tipo de enfermedad de base, como bien decía el profesor Homero, ya necesiten un refuerzo, habiéndonos aplicado las vacunas, en el caso de Colombia, hace 5 meses, no es real, no hay ninguna evidencia. O sea, primero preocupémonos por aumentar la cobertura en nuestro país,
a niveles del 50, 60, 70%. Y después cuando tengamos vacunas, pues miremos a ver quiénes necesitan los refuerzos. Pero mientras no logremos alcanzar eso, ponernos a debatir si hay refuerzos o no, me parece que es una locura. Realmente es un exabrupto ahora negarle la posibilidad en este momento a jóvenes entre 18 y 25 años que están esperando su primera dosis, por nosotros estar discutiendo tercera dosis ahora. Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos con nuestros invitados que pues nos están apoyando en este proceso de conocer un poco más de la situación hoy de COVID-19, de las vacunas y de los mitos que hay en la calle. Pues siempre hay que seguir insistiendo en esto. Ya regresamos aquí en el personaje de la semana de Caracol Radio. Regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Hemos hablado de los mitos y en esta segunda parte un poco más profundizaremos en estos temas, pero también de las nuevas variantes. Ya, por ejemplo, la noticia de esta semana era que la variante Delta, anunciaba la alcaldía de Bogotá, ya estaba pues casos se habían conocido en la capital de la República. Y yo quiero que primero, pues, hay mucha información y desinformación sobre esta variante. ¿Qué significado, qué debemos nosotros saber y tener muy presentes sobre el tema de la variante y específicamente esta? La gente dice, bueno, estoy vacunado y entonces con esta variante me voy a morir, o qué va a pasar, me tengo que seguir cuidando, cómo me voy a cuidar. Hay muchas preguntas en la cabeza de la gente. Entonces, lo primero es que me ayuden a que la gente tenga claridad sobre la variante y qué cuidados hay que tener frente a la situación que hoy tenemos. Doctor Vaquero. No, Martín, démosle la palabra al doctor Homero, que él es experto en inmunología y él nos puede explicar bien el tema de las variantes. Muy bien, doctor Homero. Gracias, Doc. Bueno, aquí yo quiero retomar, como también esto está hilvanado en el concepto de las vacunas, quiero retomar una frase que dijo el doctor Fauci y que también se la he escuchado al doctor Vaquero, y es: mientras más capacidad tenga el virus de replicar, más mutantes tendremos. Entonces, eso significa de que necesitamos precisamente, y voy a reforzar nuevamente esto, las vacunas y el hecho de que las personas se vacunen para disminuir la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes en ese sentido, porque las variantes se van a ir ajustando a nosotros. O sea, es un proceso de acople entre las nuevas variantes que surgen y nosotros. En ese orden de ideas, la variante Delta es el resultado de eso. La variante Delta surge preferentemente en India, y resulta que la variante, y si uno analiza la parte histórica de la epidemia, uno se da cuenta que en India, durante el primer año, ellos estaban aparentemente, no fueron tan golpeados, pero resulta de que el proceso estaba carcomiendo por dentro, y estaban rápidamente el virus teniendo un gran acceso a una población pues susceptible, fue afinándose de tal manera que surge esta variante que permite tener una mayor capacidad de transmisión. ¿En qué consiste esa capacidad de transmisión? Resulta que tiene una serie de mutaciones en la proteína que utiliza el virus para poder entrar a las células, que le acondiciona a dos cosas fundamentales. La primera es que puede anclarse mucho mejor a su receptor, o sea, a su cerradura, y de esa manera entrar muy fácilmente a la célula. La segunda es que permite producir muchos virus por persona. Entonces, eso permite de que, además de que es más acoplado a nosotros, a nuestros receptores, tiene la oportunidad de este virus de poder tener, a pesar de tener pequeñas dosis, o mejor dicho, necesitar pequeñas dosis para infectar, la persona infectada está produciendo mucho virus. Entonces, eso permite de que tenga una mayor capacidad de transmisión en las personas que están junto con él, y que facilita eso. Ahora, otro detalle interesante de este virus es que la parte de su probabilidad de escaparse o de generar lo que se llama en inglés breakthrough, escape de la inmunidad, es lo que se está evaluando en este momento. Pareciera que sí, pareciera que tiene capacidad de escapar con respecto a inmunidad previa en personas que son, digamos, que han tenido infecciones previas. Más sin embargo, en lo que tiene que ver con respecto al control por vacunas,
se ha visto de que aquellos que tienen esquema completo de vacunación, y aquí entonces resalto y enfatizo, esquema completo de vacunación, guarda la misma protección comparado con las otras especies. O sea, si uno tiene su esquema de protección, va a estar protegido, independientemente de ello. Y especialmente protegido ¿de qué? De la forma severa de la infección, de la forma que te hospitalizan, de la forma que te va para la unidad de cuidados intensivos, de la forma que desafortunadamente puede llevarte a la muerte. Sí, hay una preocupación en Estados Unidos, especialmente que se dio hubo una gran manifestación en un pueblo, una manifestación cultural, una fiesta que se llevaron a cabo en una comunidad en Estados Unidos que permitió ver de que las personas que estaban vacunadas se podían infectar, pero es que es obvio, los virus respiratorios funcionan bajo el esquema de lo que se llama hit and run. En inglés es como si fuera, te infecto, hago lo que tengo que hacer y me voy. Entonces resulta de que en todos nosotros, independientemente de nuestro nivel de inmunidad, vamos a tener contacto con los virus, de tanto en tanto vamos a infectando, pero eso significa de que no nos vamos a enfermar. O sea, infección no es enfermedad. Infección simplemente es tener el virus, pero no enfermarnos. Y si estamos vacunados, existe la oportunidad de controlar el proceso de generación de virus. O sea, vamos a controlarlo mucho más y evitamos entonces de que las personas que están alrededor de nosotros se infecten. Pero en abundancia, pero permítame una cosa, pero en abundancia de precaución, de cuidado, de sugerencia, el centro del CDC de Estados Unidos sugirió volver nuevamente a utilizar el tapaboca en recintos cerrados para que además de la vacuna tenga otra etapa de protección y evitar y proteger a las personas que están a nuestro alrededor. Ese es simplemente en abundancia de cuidado. Sí, ahora, otra pregunta que surge. Entonces, hay unas vacunas que pueden ser más efectivas frente a esa variante Delta. Entonces yo miro a ver con cuál me voy, porque es que esta es más efectiva. ¿Qué le podemos decir a la gente sobre eso? Martín, lo que sabemos hoy con las variantes que se han analizado, o sea, las que hemos, digamos, secuenciado y las que se han definido como de interés o de preocupación, es que las vacunas siguen manteniendo su efectividad. O sea, unos porcentajes teóricos, porque eso es teórico, todo es teórico, hecho todavía en laboratorio, no tenemos grandes estudios poblacionales, apenas tenemos datos preliminares, pero todas las vacunas han demostrado, te repito, en el mundo real han demostrado una eficacia, una efectividad muy similar. Una eficacia no, porque esa es teórica en el modelo de investigación, una efectividad muy, muy similar. Nosotros, como bien explicaba el profesor Homero ahorita, mañana nos podemos levantar en la mañana y encontrar la noticia de que hay una nueva variante y de que ya no es la variante Delta, sino que es la variante Omega, por ejemplo, o Epsilon o alguna cosa de este tipo. Bueno, esas variantes pueden surgir a partir de lo que decíamos, las múltiples infecciones. Entonces, y nuevamente tenemos que sentarnos a evaluar cómo están funcionando las vacunas. Y esto es un proceso que en la medida en que el planeta siga teniendo un volumen de infecciones como el que tenemos en el día a día, digamos, va a estar aquí de manera permanente, hasta que logremos en algún momento una inmunidad, digamos, que permita desacelerar la velocidad de contagio y nos permita por tecnología, a partir de la ciencia, crear lo que se llaman las vacunas recombinantes o las vacunas polivalentes o multivalentes. Y es que en una sola vacuna van a venir protección ya específica contra todas las cepas que estén descritas, como sucede con la vacuna de la gripe, por ejemplo, año tras año, ¿verdad? Y que tendrán que ser modificadas en algún momento. Eso es una posibilidad de que tengamos que vacunarnos cada X tiempo. Pero las vacunas, y termino con esta idea, las vacunas cumplen su papel, su mayor potencial de protección cuando tú las mezclas con otras cosas, como por ejemplo lo que acaba de decir el profesor Homero, uso correcto y adecuado del tapaboca, lavado frecuente de las manos, no estar en sitios donde estés aglutinado y sitios cerrados, porque el virus todavía está en la comunidad. Entonces, cuando ya tengamos en Colombia, cuando tú digas que en Colombia tenemos 100 casos al día y que tenemos una persona o ninguna persona fallecida, quítate el tapaboca, abrázate con quien quiera, así no tengas, digamos, así tengas ya más de 6 o 7 meses de haber sido vacunado y que no sepas cómo está tu inmunidad todavía, o sea, sin refuerzo ni nada, porque ya la probabilidad de que te encuentres con el virus es muy poca, pero muy poca. Pero si tú te montas en un avión ahora, te vas para la Florida, donde están disparados los casos de contagio,
Y tú me dices, no, es que la vacuna mía no me protege porque la vacuna mía es A o B. Si te vas a meter en el centro de la candela, Martín, así esté lleno de extinguidores, pues por lo menos el calor vas a sentir. Bueno, entonces eso pasa con las vacunas. Entonces yo creo que, digamos, tú bien lo decías ahorita, esta desinformación, esta infodemia genera mucho pánico, pero las vacunas están funcionando, Martín. Y las vacunas están, mira el caso, perdona que me regrese, pero mira el caso, por ejemplo, de Homero. O sea, también te voy a poner algo de anécdota para que lo tengas en el programa. Yo me veo con Homero ese día. O sea, nosotros estamos en una actividad en la universidad, por lo menos 2 horas, sentados conversando, cada uno con su tapaboca, a una distancia de 1 metro, no sé, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y a las 7 de la noche Homero me llama y me dice, Nando, me siento el cuerpo disgustado y estoy con fiebre. Y se hace la prueba al día siguiente y sale positivo. Yo estuve expuesto 2 horas, o sea, en oficina con tapabocas y yo estoy vacunado, pero con todas las medidas, seguramente si no hubiese tenido el tapabocas, si no hubiese mantenido el elemento, hubiese también terminado contaminado. Entonces, lo que te quiero decir es que esos son casos de la vida real. ¿Cuántos pacientes habrá visto el doctor Pérez en su consultorio positivo? Pero si él no se quita el tapabocas y él hace todo, bueno, ya Jorge nos podrá contar también lo que él ha vivido y lo que él ha pasado a partir de las exposiciones y los afortunados hasta ahora momentos sin contagio, ¿no? Sí. El doctor Jorge quiere hablar sobre ese tema en particular porque también quiero que ahorita hablemos de ese asunto de tapabocas, porque es que mucha gente dice, no, ya me vacuné, entonces la gente se quita tapabocas y viene y pasa en una reunión con los amigos y todo el mundo los ve uno reunidos sin medidas, sin tener la distancia prudente. Entonces uno dice, bueno, si estamos haciendo las cosas como son. A mí me queda siempre esa inquietud sobre ese tema, sobre el comportamiento social una vez estamos vacunados. Yo eso quisiera que también me ayuden a hablarle a la gente de eso. O sea, y le acabo de escuchar a usted, doctor Hernando, hay que seguir con las medidas porque tenemos, todavía el virus está circulando. Entonces, por ejemplo, la gente que hoy día ha empezado a reunirse con mayor tranquilidad, con amigos, sin tapabocas, ¿Eso está bien o qué le recomendarían ustedes? Sí. ¿Aló? Doctor Jorge, sí. Pero mira, como el tema es mitos y realidades, Homero hacía mucha insistencia en la cantidad de virus que hay circulando para infectarse. Eso es lo que se le llama el inóculo. Entonces, si ustedes mantienen esas medidas de distanciamiento, uso de tapabocas, están en lugares abiertos, la cantidad de virus, el inóculo que una persona le puede pasar al otro va a ser mucho menor. Entonces, de una u otra forma, que quede claro que tenemos que seguir utilizando esta medida. No se ha ido el bendito COVID, va a estar ahí un tiempo más. Entonces, la realidad es, sigamos utilizándolo. Quizá en tu núcleo familiar, dentro de tu casa, partes todos los días y si todo el mundo está vacunado, obviamente que ese rato en tu casa puedes estar sin el tapaboca. En comunidades cerradas, en cualquier lugar cerrado, tienes que seguir utilizando el tapaboca, esté quien esté, aunque todos estén vacunados. Sencillamente porque la vacuna no son 100% efectivas. Eso es así. Puede haber personas que están con el virus, pueden ser transmisores porque no tienen síntomas y de esa forma la epidemia o la pandemia va a seguir dando vuelta. Entonces, eso es un tema muy claro. Lo que decía el doctor Vaquero, nosotros los médicos que seguimos trabajando en los consultorios, que nunca paramos, no dejamos de hacer consulta presencial, usamos todas esas medidas básicas, la gran mayoría no hemos tenido COVID. Lamentablemente, los médicos y enfermeras que han fallecido resultado en la unidad de cuidados intensivos, y muchas de ellas, muchas de esas cosas ocurrieron cuando todavía no había vacuna. La vacunación ha reducido sustancialmente la infección en la familia del personal de salud. Ok, eso que acaba de decir el doctor Jorge Pérez es muy importante. Es decir, yo sí recuerdo de las primeras noticias que nos tocaba dar cada vez que había que dar noticias, y era muy frecuente que fallecían médicos, fallecían enfermeras, y usted acaba de decir un dato interesante en medio de ese tema de mitos y realidades. Es decir, ha disminuido el número de pacientes graves, médicos, enfermeras, porque están vacunados. Entonces, eso también es un argumento para decirle a la gente, oiga, la vacuna funciona. La vacuna funciona para evitar
los casos graves y para evitar las muertes. Y ustedes me lo ratifican también en su relación con colegas, doctor Vaquero y doctor San Juan. Sí, Martín, esos datos son públicos, ¿no? Esto no se trata de lo que nosotros digamos. Tú puedes entrar a la página del Instituto Nacional de Salud y se lleva un conteo aparte de los casos en el personal de salud y los casos de fallecimiento en el personal de salud. Perdimos muchos colegas, Martín. Yo, por las oportunidades que he hablado contigo por este tema, te contaba situaciones personales dolorosas vinculadas con amigos que perdimos, colegas, compañeros de toda una vida, que estaban al frente de la atención de estos pacientes. Digamos, nosotros fuimos afortunados, la sociedad depositó en nosotros la confianza para colocarnos en primera línea de vacunación. O sea, fuimos los primeros que recibimos la vacunación, cosa que agradecemos a la sociedad. Y a partir de ese momento, después de haber completado los esquemas y obviamente pues entendiendo que hay un montón de covariables y de cosas que pueden afectar, yo no he vuelto afortunadamente a conocer pérdida de vidas en talento humano en salud asociado a esta enfermedad. Digamos, bueno, yo no trabajo ahora en cuidado intensivo de adultos, pero las personas siguen atendiendo pacientes en cuidado intensivo, o sea, siguen con la misma dinámica, con las variantes que sean, y ahí están con las vacunas, Martín. Y de pronto alguno que otro, uno se entera, mira que tal amigo se infectó por COVID, ¿y cómo está? No, bien, 2 días de gripe y ya está bien, 2 días de dolor de garganta, 1 día de, no sé, algo de diarrea, 2 días de dolor de cabeza, pero ya, hasta ahí llega el tema. Cuando esto, Martín, en el pasado, tú recordarás, uno se enteraba que había un colega infectado, casi que uno, mejor dicho, digamos, lo asociaba necesariamente con un desenlace fatal, ¿verdad? Y eso, digamos, tuvimos mucho dolor por esto, la verdad. Yo pondero, qué buen ejemplo que puso el doctor Pérez, porque yo pondero esto como una realidad de la efectividad que han tenido las vacunas. La otra efectividad de la vacuna, Martín, la podemos ver en los adultos mayores. ¿Quiénes están hospitalizados en este momento en cuidados intensivos? Hoy le hablaba con uno de los colegas que trabaja en diferentes clínicas de Barranquilla en cuidados intensivos. Me decía, Jorge, los pacientes son muchachos entre 30 y 40 años de edad que están intubados, que están con ECMO. No tenemos adultos de 60 años, 70 ni 80 en la unidad. ¿Por qué? Porque toda esa población ya tiene la vacuna puesta en Colombia. Sea la marca, sea el nombre de vacuna, que haya recibido. Esos pacientes no están en la unidad de cuidados intensivos y gracias a Dios no están fallecidos. Hay un dato que me entregaba Humberto Mendoza, secretario de Salud de Barranquilla, que yo creo que es muy diciente sobre esto que ustedes están mencionando. Él decía, entre marzo y julio de este año fallecieron 3.092 personas en Barranquilla. El 97% de los fallecidos por COVID eran personas no vacunadas. Entonces, yo creo que además un dato fuerte, duro, porque el tercer pico fue también muy violento, y pues también nuestra solidaridad a toda la familia, pero eran personas no vacunadas. Y acaba de decir usted, doctor Jorge, otro dato importante, son jóvenes los que están llegando ahora también no vacunados a cuidados intensivos. Aquí pues está claro la importancia de la vacuna. Lo han dicho ustedes también con claridad, la importancia de mantener los cuidados, de mantener tapabocas, el uso de tapaboca permanente. Todavía estamos lejos de lograr la inmunidad. A propósito de ese tema de la inmunidad, se hablaba de 70%. Escuché ahorita, hace unos días, a un especialista hablando del 90%. Yo quisiera, doctor San Juan, bueno, ¿cuándo es que lo vamos a lograr? No, o sea, claramente, o sea, el concepto de, ¿cómo lo comento? El virus es nuevo. Entonces, con el virus hemos aprendido muchas cosas, inclusive sobre la parte del concepto de lo llamado inmunidad de rebaño. El concepto de inmunidad de rebaño es un concepto que fue adquirido previamente en lo que se veía en los rebaños. ¿Cuánto era el número de animales que tenían que ser vacunados para evitar o cortar la transmisión? Luego entonces eso fue adquirido por salud pública y se tenían unas cifras, unos números. Pero, y luego entonces comenzó a evaluarse inicialmente en el primer año de la pandemia cómo iban a ser los distintos números o porcentajes que podía cortar la cadena de transmisión, porque el concepto de inmunidad de rebaño se refiere a cortar la cadena de transmisión. Entonces comenzaron a evaluar cifras de 20%, 40%, 50%, o sea, inclusive porque son modelos.
Entonces ya luego se generó una cifra conservadora de 70%. Pero esto es un virus respiratorio. Y el virus respiratorio, una de las características de los virus respiratorios es que son fácilmente transmisibles. Y si el virus consigue tener la oportunidad de infectar a una persona susceptible, la infectará. Eso es lo que ha llevado a reflexionar, por ejemplo, a personas como el doctor Fauci o grupo del CDC, donde dicen, bueno, ya, o sea, seamos correctos en el sentido de que siempre que haya un grupo o una comunidad potencialmente a ser infectada, lo hará. Y entonces comenzaron a elevar el porcentaje de esto, ya a definir que 90% y especialmente en ese sentido. ¿Esto qué es lo que nos quiere transmitir a nosotros? Es, si tiene acceso a vacunarse, vacúnese. Eso es lo que ha permitido en Estados Unidos, por ejemplo, que es el grupo Pfizer, el grupo Moderna, comenzar a evaluar sus vacunas en ese sentido. En el sentido de ver si se puede aplicar a menores de 18 años, entre 12 a 18. Ya se está haciendo estudios para evaluar poblaciones de 5 a 11 años. ¿Por qué? Porque hay que comenzar a proteger a todos los grupos, no solamente a ellos, en lo que potencialmente puede generar enfermedades en ellos, que sabemos que es una minoría, pero en el potencial de que ellos se conviertan en vectores inocentes de la enfermedad, en transmisores de la infección. Ese es el proceso. Martín, algo corto ahí, porque quiero recalcar una idea que el profesor San Juan hizo. Yo creo que, digamos, no podemos seguir hablando de un porcentaje de inmunidad de rebaño como una meta o una inmunidad grupal. Lo que tenemos que concentrarnos, podemos usar el tema de la inmunidad y todo esto, pero tenemos que concentrarnos en adquirir rápidamente el mayor número de personas protegidas para la transmisión de la enfermedad, sea cual sea el porcentaje, porque es que cuando uno habla de inmunidad de rebaño, teóricamente uno lo que habla es que uno corta la transmisión, pero parece ser, digamos, Homero lo ha explicado muy bien, que con este tipo de virus nosotros lo que vamos a lograr finalmente es disminuir la velocidad de transmisión, pero conseguir cortarla, eliminarla, va a ser muy difícil. O sea, podemos hablar de cifras teóricas. Aquí lo que hay que hacer es vacunarse, Martín, vacunarse para que el virus no encuentre individuos susceptibles a quienes infectar. Les voy a hacer Sí, doctor Pérez. Un complemento de lo que el doctor Vaquero decía. Enfermedades que se han logrado erradicar, como viruela o el polio en algunas áreas del mundo, es porque se ha logrado vacunación por encima del 90 o 95%. Entonces yo creo que para este virus vamos a tener que pensar igual que con esas otras enfermedades. Bien. Les voy a hacer una pregunta, la final, pero que me ha dejado pensando mucho. Escuché y respeto mucho a todas las creencias, soy un hombre de fe, pero escuché a un pastor decir, la inmunidad viene de Dios. Esa fue la afirmación que hizo. Y yo quisiera hoy ponerles ese cascabel al gato con esa afirmación. Y ustedes que son expertos y que sé que también alguno de ustedes será persona de fe también, cuando uno escucha eso, ¿qué podemos decirle a la gente cuando escucha ese tipo de expresión? Te la dije al principio, Martín. Jesucristo dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Cree en los médicos, cree en los científicos, y cree en un ser superior. Bueno, considere que esos investigadores están haciendo que la mano poderosa del Señor se meta ahí. Muy bien, doctor Jorge, gracias. Hay una frase que también aparece en la Biblia, una frase que es muy hermosa. Dice más o menos algo así, parafraseando. Es de Dios el conocimiento y la ciencia, pero es de príncipes escudriñar dicho conocimiento y ciencia. El mensaje de esa frase es que, obvio, o sea, Dios en el concepto de que Él obviamente tiene el conocimiento y la ciencia de ello, no le ha negado al hombre, siendo creado a imagen y semejanza de Él, la curiosidad por conocer e indagar la ciencia que está presente en la naturaleza.
y tener la oportunidad de hacer la apropiación de esa naturaleza que también está escrita en Génesis, cuando dice de que el hombre va a tener la oportunidad de subyugar a la naturaleza, y una de las maneras de subyugar a la naturaleza es conociendo a ella y tener la oportunidad de aprender de ella para poder generar todos estos elementos que hemos dado. La inmunidad viene de Dios. Es un concepto de que todo viene de Dios, pero a través de quién se ejerce, y ahí es donde entonces yo refuerzo el concepto del doctor Pérez Matera, y es de que aun cuando todo viene de Dios, el ejercicio de eso viene a través de nosotros. Si nosotros no estamos como canales de ese proceso, si nosotros no estamos haciendo todos esos elementos, nosotros no vamos a tener todo, o sea, no vamos a poder brindar la asistencia y la ayuda a esto. Hay una broma, si me permites un minuto, hay una broma que mi papá me contó una vez, y esa broma era la siguiente. Resulta de que había una persona de que estaba en plena inundación, se montó en un techo y entonces comenzaba a decir, Dios mío, ayúdame, Dios mío, y el agua le llegaba por la rodilla, y entonces se acercó una canoa y le dijo, hey, amigo, se monta, no, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Ok, se fue el de la canoa. Luego más adelante ya el agua le llegaba por la cintura, Dios mío, ayúdame, y en eso llegó una lancha, amigo, móntese, no, Dios me va a ayudar, se fue el de la lancha. Luego ya el agua le llegaba por el cuello, Dios mío, ayúdame, le llegó un helicóptero, no, Dios me va a ayudar, y se fue el helicóptero. Al final, pues, el joven o el señor murió, y cuando se va a hablar con Dios, dice, Dios mío, tú no me ayudaste. ¿Cómo así que no te ayudé? Te mandé la canoa, la lancha y el helicóptero, y no te montaste en ello. Es la misma situación, es el mismo fenómeno. Qué maravilla, y qué buen ejemplo. Oiga, esto es maravilloso, poder conversar con profesionales tan prestantes de la salud, con personas que se han dedicado a estar ahí en todo este tiempo de pandemia, que nos han dado una explicación científica, pero además que también con lo cotidiano y con su vida misma nos han ayudado a entender un poco más este tema. Mitos y realidades, y aquí la invitación que he escuchado de estos tres grandes profesionales es vacunarse, seguir cuidándonos y seguir adelante, que la vida continúa, pero como bien como dijo el doctor Homero, hay que dejarse ayudar. Gracias, doctor Jorge Pérez, gracias, doctor Homero San Juan, gracias, doctor Hernando Vaquero, por esa gentileza de estar con los oyentes de Caracol Radio en esta mañana. Gracias, Martín. Feliz domingo. Gracias, Martín. Ustedes, amigos, los invitamos a seguir con sintonía de Caracol Radio.